Dios le bendiga, querido hermano, este día maravilloso que tenemos la oportunidad, hermano, de poder reflexionar en la palabra de Dios. Reciba un saludo donde usted se encuentre, donde el Señor que le tenga con salud y que sobre todo que las misericordias del Señor sean en cada hogar, en cada matrimonio. Hoy para estas fiestas de fin de año, que el Señor te regale salud, que el Señor bendiga tu casa, que el Señor bendiga tu familia, tus proyectos para este nuevo año. Ponerlos en las manos del Señor, ya que el Señor, pues, en su infinita misericordia, hermano, pues algo nuevo Él hará, hermano. Y este día, hermano, el Señor también trae una palabra para tu vida, que yo sé que es de bendición, hermano, como también lo ha sido para mí, hermano. La palabra, hermano, está en primer libro de Corintios, hermano, capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice, sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha entrado al corazón del hombre. Amén. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni palabras que han entrado en el corazón del hombre. Mire qué maravilloso esto, hermano. Porque este versículo, hermano, que a través de Pablo, hermano, le habla, hermano, a un pueblo, y ese es el pueblo de Dios, hermano. Esto, hermano, significa, hermano, que hay cosas, hermano, que no se le han sido reveladas, hermano, al sabio. No le han sido reveladas, hermano, a la persona, hermano, que quizás, hermano, ha buscado secretos, hermano, sino que se le han sido revelados, dice la palabra de Dios, hermano, a los niños. Aquellos, hermanos, que representan lo más tierno, hermano, lo más pequeñito. Ellos, dice la palabra de Dios, hermano, que se le han revelado, hermano, unos grandes secretos, hermano. Y por eso nos damos cuenta, hermano, de que cuando Jesús, hermano, encuentra a Nicodemo, hermano, dice que Nicodemo era un maestro de la ley, hermano, conocía las leyes hebreas, hermano, y de los judíos, hermano. Era un hombre estudiado, hermano. Pero cuando Jesús le dice a este hombre, oye, te es necesario nacer de nuevo. Es por eso que él le responde que si tiene que volver al vientre de su madre nuevamente, hermano. Y el Señor le estaba hablando, hermano, de nacer, pero espiritualmente, hermano. Tener ese encuentro, hermano, con ese Cristo, hermano, con ese dador de vida, hermano. Es necesario nacer de nuevo, pero en la fe, hermano, en la creencia, hermano. Porque no se trata de leyes humanas, sino que se trata de las leyes celestiales, hermano. Y mire qué maravilloso, hermano, porque hay diferentes cosas, hermano, que se fueron reveladas, hermano. Pero cuando nuestro corazón, hermano, es transformado primeramente, hermano. A mí siempre me encanta, hermano, esa palabra que el Señor le da a Jeremías, hermano, en Jeremías 33:3, hermano. El Señor le dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Mire, hermano, cuando el Señor le está diciendo estas palabras a Jeremías, hermano, el Señor le está diciendo, hay cosas que tú no conoces, hay cosas que no se te han sido reveladas, pero si tú las pides, pues yo te las voy a mostrar. Y te voy a mostrar cosas grandes que tampoco tú has conocido en tu vida. Y posteriormente, hermano, cuando esta palabra, hermano, viene al profeta Jeremías, hermano, el Señor le revela, hermano, cuánto tiempo, hermano, el pueblo de Israel iba a estar en Babilonia, hermano. El Señor determina el tiempo que va a estar allí y cuándo tiene que volver nuevamente, hermano, a esa ciudad, hermano. Hay cosas que ojo no ha visto, hermano, ni oído ha oído.
Pero los planes del Señor, hermano, son perfectos, hermano. Los planes que el Señor tiene para su vida, querido hermano, son perfectos. Pero cuando tenemos esa disposición, hermano, cuando tenemos ese corazón de niño, hermano, cuando venimos delante del Señor, hermano, con ese corazón constricto y humillado, como dice la palabra de Dios, hermano, entonces viene el Señor, hermano, y revela esos misterios, hermano, para el hombre. Y esos misterios, hermano, pues son para bien, para nuestra vida, hermano. Hay muchos llamados, hermano, al ministerio, al servicio, hermano. Al servicio del Señor, hermano. Y escucha esa palabra, hermano, en su corazón. Porque dice que estas palabras, hermano, no han subido, hermano, a hombre alguno. Porque son palabras, hermano, no que han nacido de la carne, hermano, sino que han nacido del Espíritu, querido hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, en Primera de Juan. En Primera de Juan, hermano, versículo 43, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, de que el Señor conoce a Felipe, hermano. Y tiene un encuentro con Natanael, hermano. Otro hombre que fue llamado a ser discípulo del Señor, hermano. Y mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, de que cuando Felipe mira a Natanael, le presenta a Jesús. Y Natanael le dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Belén? ¿Acaso puede salir algo que valga la pena? Es Jesús el hijo del carpintero, sí. Y a mí me encanta porque cuando Natanael tiene ese encuentro con Jesús, Jesús le dice algo, hermano. Le dice a Felipe, he aquí un verdadero judío con un celo. Y le dice Natanael, ¿y tú de dónde me conoces a mí? Y el Señor le dice, de que estabas abajo de la higuera, yo ya te había visto. Y cuando él escucha esa palabra, hermano, porque había sido algo que ojo no había escuchado, hermano, ni oído había oído, ni palabra que había subido al corazón del hombre, hermano. Entonces viene Natanael, hermano, y le dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, hermano, porque Jesús va a confirmar esa palabra, hermano, a tu corazón. Jesús le dice, porque te dije que estabas debajo de la higuera, has creído en mí. Pero desde ahora, le dijo el Señor. Y miren, querido hermano, esto está, hermano, en Primera de Juan, hermano, versículo 51, hermano. El Señor Jesús le dice, pues en verdad te digo que desde hoy verás los cielos abiertos y a los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cosa que había oído, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Los secretos, hermano. Los secretos que el Señor, hermano, nos está hablando a cada uno de nosotros, hermano. Así como Natanael, hermano. Quizás, querido hermano, hemos escuchado una palabra, hermano. Quizás ya llevamos tiempo con una palabra que el Señor está hablando a tu vida, hermano. Pero el Señor va a confirmar esa palabra. Tú creíste porque te dije que estaba abajo de la higuera. Pero en verdad te digo, desde ahora mismo vas a ver ángeles que descienden de los cielos y vas a ver los cielos abiertos. Bendito sea el nombre de Dios. Secretos, hermano. Secretos para el llamado a ser discípulo de Jesús, hermano. ¿Cuántos discípulos de Jesús, hermano, hay ahora, querido hermano? ¿Cuántos hombres, hermano? Todos los que hemos creído, hermano, a la palabra de la salvación, hermano. Dice que esto, hermano, es revelado, hermano, por fe. Es revelado por creer, hermano.
cosa que ojo no vio, hermano. Para el mundo, querido hermano, esto es locura. Para el que se pierde, hermano, la palabra del evangelio es locura, hermano. Pero para los que creen es poder, querido hermano. Para los que han puesto esa confianza en el Señor, es palabra viva, hermano. Es palabra que restaura el corazón, querido hermano. Es palabra viva y que edifica la vida del hombre, hermano. Es por eso que para el mundo parece locura, pero no para aquel hermano que ha puesto la confianza en el Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Mire que termino con esto, hermano. En el libro de San Lucas, hermano. En el libro de San Lucas, hermano, capítulo 24, hermano. Del versículo 13 en adelante, hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que iban unos discípulos, hermano. La Biblia les describe, hermano, como los que iban de camino a Emaús, hermano. Eran dos hombres, hermano. Eran dos hombres, hermano, de que habían escuchado, hermano. Habían escuchado las cosas maravillosas, hermano, allá en Jerusalén, hermano. Habían escuchado, hermano, de aquellas mujeres que comentaban que el Cristo había resucitado, hermano. El Cristo había hecho muchos milagros. Y traían esa conversación ellos, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que ellos venían cansados, hermano. Ellos no pudieron distinguir, hermano, quién era el que se les presentó aquel día, hermano. Y empezó Jesús, hermano, a hablar con ellos, hermano. A meterse en la conversación de aquellos dos hombres, hermano. Que uno se llamaba Cleofás, hermano. Que iban, hermano, rumbo a Emaús, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, que según ellos iban avanzando, hermano, en el camino, dice la palabra de Dios que el Señor empezó a hablarles, hermano, desde Isaías, hermano. Les empezó a hablar de Moisés, hermano. Les empezó a recordar, hermano, todo el trayecto, hermano, del pueblo de Israel, hermano. Mire qué maravilloso esto, hermano. Cosas, hermano, que oídos no habían oído. Bendito sea el nombre de Dios. Cosas, hermano, secretas para los hombres, hermano. Y el Señor empieza a hablarles, hermano. Y dice la palabra de Dios. Yo le invito a que lo lea, hermano. Está en San Lucas 24, hermano, del capítulo del 13 en adelante, hermano. Y dice que según aquella conversación, hermano, iba avanzando, dice la palabra de Dios, hermano. Que aquellos hombres se empezaban a maravillar, hermano. Su corazón comenzaba, hermano, a arder por aquella palabra que aquel hombre, hermano, que se había presentado, hermano, a medio camino, les iba llevando, hermano, les iba trayendo esa historia, hermano, de donde había traído el pueblo de Israel, hermano. Pero a mí me impresiona que dice la palabra de Dios, hermano, que era necesario que se hiciera de noche, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando se hizo de noche, Él mismo permitió, hermano. ¿Para qué? Para ir, hermano, justo esa noche, hermano, a quedarse, hermano, con ellos. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando estaban junto a la mesa, hermano, cuando estaban junto a la mesa, dice la palabra de Dios, hermano, que a propósito, dice la palabra de Dios, hermano, que les hizo ver aquellas marcas en sus manos, hermano. Y cuando vieron esas marcas en sus manos, se dieron cuenta, querido hermano, que el que había ido con ellos, hermano, era el Cristo de la gloria, hermano, llevándoles, hermano, recordándoles, hermano. No solo, querido hermano, era lo que habían escuchado acerca de la resurrección, hermano, sino que reposó con ellos, hermano. Dios va a confirmar esa palabra en tu vida, hermano. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, hermano, ni palabra que había subido al corazón del hombre, hermano. Y es por eso, querido hermano, de que cuando le creemos al Señor, hermano, la palabra, el Señor también va a confirmar ese llamado que te ha hecho a tu vida.
Yo no sé, querido hermano, cuáles son esas áreas, hermano. Dice que estos hombres que iban camino a Emaús, hermano, iban cansados. Y muchos de nosotros, hermano, estamos en la misma situación, hermano. Muchos de nosotros tenemos el alma cansada, hermano. Muchos de nosotros, hermano, ya tenemos cansado el camino quizás, hermano. Pero el Señor, hermano, aquellos corazones que son humildes, hermano. Aquellos corazones que se hacen como los de los niños, hermano. A ellos se les revela la palabra, querido hermano. Y es por eso es necesario, querido hermano, venir a los pies del Señor, hermano, y reconocer, querido hermano, que somos pecadores, hermano. Que así como aquel hombre, hermano, Nicodemo, que era un hombre de ley, hermano, un hombre que conocía la palabra, hermano, a profundidad, el Señor le dice, te es necesario que nazcas de nuevo, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y eso es, querido hermano, lo que el Señor te está hablando en este tiempo de fin de año, querido hermano. Permite que ese Cristo de la gloria nazca en tu corazón, nazca en el centro de tu familia, querido hermano, nazca en el centro de tus hijos, querido hermano, nazca en el centro de todo plan, querido hermano, que quizás le estás pidiendo al Señor, hermano. Quizás ya traes un recorrido, querido hermano, diciéndole al Señor, orando quizás por situaciones, hermano, que están lejos de ti, hermano. Quizás no puedes controlar esas situaciones, hermano. Pero no te preocupes, querido hermano. Solamente hay que tener el corazón de un niño, hermano. Y esta palabra el Señor la revela. No a los preparados, hermano. No a los más sabios, sino a los que tengan corazones de niños, hermano. Que el Señor bendiga tu vida, hermano. Bendiciones, hermano, y nos vemos en un próximo video.